Buenas noches a todos y a todas. Buenas noches. Para continuar con nuestra catequesis, para continuar ilustrando nuestra fe, entonces vale la pena recordar lo que ayer hablábamos. ¿El culto a María está separado del culto a Dios? ¿Son la misma cosa? Tampoco, pero están íntimamente vinculados. El culto a María tiene que ser en algún modo un camino que nos lleve a glorificar y darle culto entonces al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La otra cosa que espero que más o menos nos haya quedado claro es, ¿habla la Biblia de devoción a la Virgen, de darle culto a la Virgen María? Sí. El mismo Dios, a través del ángel, a través de Elizabeth, a través de María misma, nos ha mostrado que la Virgen María es tratada con un profundo respeto. Y ese culto que damos a la Virgen María, esa devoción a la Virgen María, ¿puede ser falsa y verdadera? Ahí está, Dronne. ¿Puede haber una verdadera devoción y una falsa devoción? Sí. Un ejemplo de verdadera devoción, ¿cuál sería? Imitar la humildad de María. Imitar la humildad de María, rezar el rosario, pero también comprometerse con ser como ella era. ¿Y un ejemplo de mala devoción? Ser fanático de la imagen y esas cosas así. Tener la imagen, pero no pelar la imagen, algo así. ¿Qué más? Ejemplos de falsa devoción. Colgar el rosario en el carro, pero ser más ateo que él. Tener una figura de la Virgen en la casa, pero vivir como que si uno fuera no cristiano. Eso cosa quedó ya claro, ¿verdad? Bien, una cosa última con respecto a esa primera cosa. La Iglesia habla de 4 efectos de la devoción a María. La Iglesia nos invita a la devoción a María. Y dice la Iglesia que la devoción a María no es una devoción que queda estéril. Es una devoción que da fruto, es decir, lo que estamos haciendo hoy acá, ¿para qué sirve? Sí, sirve para glorificar a Dios, dijimos ayer, pero en última instancia, ¿a quién le sirve esto que estamos haciendo acá? Es a nosotros mismos. Son 4 los frutos de la devoción a la Virgen María. ¿Cuáles son estos? En primer lugar, contar con la intercesión poderosa de la Virgen María. Quien le ora a María, cuenta con el apoyo seguro de María, no hay duda de esto. Quien le ora a María, cuenta con el apoyo de María. Quien no le ora a María, le ora a María, tiene como una ayuda, digamos así, la intercesión de la Virgen María. El segundo fruto de la devoción a la Virgen María es la ayuda para la perseverancia. Quien es devoto a la Virgen María, quien reza el rosario, quien tiene devoción a la Virgen María, en sus momentos difíciles no se le va a hacer más fácil, pero sí con su rosario en la mano, con su rosario podrá rezar cuando es muy difícil rezar. No sé si me explico. Es decir, la devoción a María nos regala el fruto entonces de la perseverancia. Nos regala el fruto de poder ir hacia adelante. El segundo fruto entonces es la perseverancia. La intercesión, la perseverancia. El tercer fruto de la devoción mariana, ¿cuál será? El perdón de los pecados. Uno se confiesa, uno le pide perdón a Dios, Dios nos perdona, pero la Virgen María de alguna manera nos regala la experiencia de la misericordia de Dios en nuestra vida, así como decíamos en la oración. En esta oración ha sido llamada la Madre de la Misericordia. Es la Madre de la Misericordia. Entonces, uno recibe el perdón de los pecados por parte de Dios, pero de alguna manera experimentar a Dios misericordioso es algo que puede también, o que puede regalarnos de una manera especial la Virgen María. El cuarto fruto de la devoción a la Virgen María es ir formando en nosotros los rasgos de la Virgen María. Es decir, nuestra devoción a la Virgen María tiene que llevarnos a ser como María, más humildes, más amables, más obedientes y más atentos a la palabra de Dios. 4 frutos entonces de la devoción a la Virgen María.
En primer lugar, la intercesión. Segundo lugar, la perseverancia. Tercer lugar, el perdón de los pecados. Y en cuarto lugar, lo último que dije, que se van formando en nosotros los rasgos de la Virgen María. Quien le reza a la Virgen María es mariano por todas partes, o debiera ser mariano por todas. Mariano no me refiero a Mariano, me refiero a ser como María en todas partes. Es humilde como María, es amable como María, es servicial como María, es atento como María, es creyente como la Virgen María. Bien, hoy damos un paso más adelante. Es la Virgen María en el plan de salvación. Cuando nosotros hablamos de plan de salvación, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que desde el día en que Adán y Eva fallaron a Dios en el paraíso, recuerdan, ¿verdad? Génesis capítulo 3, versículo... ¿No recuerdan el versículo? Capítulo 3, versículo... Aquella historia de la serpiente, ¿la recuerdan? Es Génesis, que no se mira nada aquí. Es Génesis capítulo 3, versículo 15, el texto que nos recuerda aquella famosa promesa de Dios acerca de que Él ha decidido salvarnos. El día en que Adán y Eva fallaron a Dios, ahora es perfecto. Bien, vamos a recordar la historia. Dios creó el mundo y estaba Adán y Eva muy felices en el paraíso. ¿Todos recuerdan eso? ¿Ustedes estaban ahí? Pero lo han leído, sí. Entonces, estaba Adán y Eva en el paraíso, todo esto era muy alegre, muy bonito. Dios les hizo un lugar muy especial para que Adán y Eva estuvieran bien y fueran felices. Y de hecho, ellos estaban bien y estaban felices, pero de pronto apareció el diablo, y el diablo, el nombre de la palabra diablo quiere decir el que engaña, el que te dice, el que te hace caer a través de una mentira. El diablo se acerca a Adán y a Eva, y entonces el diablo engaña a Eva y a Adán a través de una mentira. Adán le dice a Eva y a Adán, el diablo le dice a Adán y a Eva que lo que Dios les dijo no es verdad, que Dios les prohibió algo que de alguna manera viene en detrimento de ellos. ¿Cuál era la prohibición de parte de Dios? Que no comieran del fruto de un árbol. Pero el diablo le dice a Eva y a Adán, ¿cómo es posible que Él les haya prohibido comer de todos los árboles? No, Dios no prohibió comer de todos los árboles. Dios dijo, de un árbol de manera especial no van a comer. El diablo engaña a Adán y a Eva, y entonces ellos caen, no por haber comido. ¿Qué clase de fruta era esta? No dice nada de qué clase de fruto, pero por haber comido, no fue el pecado no fue haber comido, el pecado fue no haber obedecido. Y cuando entonces ocurre el pecado de la desobediencia, se echa en cualquier modo, digamos, a perder el plan de Dios. ¿Tenía Dios un proyecto para la humanidad, para Adán y para Eva? Sí. Que estuvieran en el paraíso, ¿cuántos días? Para siempre. Que fueran felices, ¿cuántos días? Para siempre. ¿De dónde entonces ocurre que se echa a perder el plan de parte de Dios? No viene de Dios mismo, no quiere decir que Dios haya hecho mal las cosas y se les echó a perder la cosa. Es decir, Dios tiene un plan perfecto, un plan de eternidad feliz para el hombre y para la mujer. Entonces el hombre y la mujer echan a perder, digamos, este plan de alguna manera. ¿En qué momento? Cuando pecan. Cuando pecamos, de alguna manera arruinamos el plan que Dios tiene para nosotros. ¿Pero se destruye el plan? El plan sigue. Es decir, mi pecado afecta ese plan de Dios, lo bloquea, digamos, no permite que avance, digamos, pero el plan sigue estando ahí. Es decir, cuando Adán y Eva pecaron, ¿Dios cambió de planes?
el proyecto de Dios sigue estando para siempre. Y el proyecto de Dios sigue estando que cada hombre y cada mujer sean felices, no un día a la semana, que sean felices siempre. El proyecto de Dios sigue siendo que este mundo sea un paraíso, donde todos los hombres y las mujeres seamos capaces de vivir en armonía y de vivir en felicidad. Ese es el proyecto de Dios. Ese es el plan de Dios. Automáticamente cuando Adán y Eva desobedecen, digo Adán y Eva para que no piensen que fue la mujer la que echó a perder las cosas, porque hay unas interpretaciones por ahí que por la mujer se arruinó todo, un poco nada más. Es decir, no hombre, es Adán y Eva los que complicaron el plan de Dios. Adán y Eva complican el plan, pero no lo destruyen, no lo anulan. Ese plan es tan maravilloso y es tan eterno que ni el mismo pecado puede anular ese plan. No es como nosotros, por ejemplo. Nosotros cuando tenemos un plan para un hijo, para una hija, o tenemos un plan con una esposa, por ejemplo, cuando hay un error, ¿qué hacemos? Se cancelan los planes. O sea, ya no hay boda, ya no hay escuela, cancelamos los planes muy fácilmente. Dios no cancela el plan. A pesar del pecado, pareciera ser que el plan de Dios se hace más sólido, se hace más fuerte, porque en el momento en el que Adán y Eva de alguna manera fallan, en ese momento Dios hace una promesa de restauración, una promesa de salvación. Y es aquí donde entra el capítulo 3, versículo 14 y 15 de Génesis. Dice Dios a la serpiente: por haber hecho esto, maldita serás entre todas las bestias. Y no maldice al hombre, no maldice a la mujer. Está haciendo una condena del enemigo que ha en cualquier modo querido arruinar el plan de Dios. Entre todos los animales del campo serás maldita, y sobre tu vientre caminarás, el polvo comerás todos los días de tu vida. Y el versículo más importante es el 15. Dice: enemistad voy a poner entre ti y la mujer. Enemistad voy a poner entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras tú acechas su carcañal. Palabra de Dios. Bien, es extraño este texto de la Biblia, porque este texto de la Biblia ocurre justo cuando parece que el plan de Dios estaba a punto de echarse a perder por culpa del demonio. En ese momento no es que Dios tenga un plan B, ¿o sí? No, Dios no cambió de planes. Dios no dijo a Eva y a Adán: ¿saben qué, Adán y Eva? Mejor me hago otra pareja más decentes, más buena gente. No, Dios, el plan de Dios sigue siendo el mismo, pero en este momento, en vez de anular el plan de Dios, aparece una promesa de restauración, una promesa de salvación. Aquel plan de Dios ahora se convierte a partir de este momento en un plan de salvación. ¿Y sabe qué es lo más hermoso? Que en este plan de salvación aparece proyectada desde la eternidad la figura ¿de quién? De una mujer. No sabemos quién es esta mujer, pero al menos desde este momento sabemos que en el plan que Dios tiene proyectado para salvar al mundo, juega un papel importante una mujer. En este caso, los cristianos, cuando hemos leído el Nuevo Testamento, hemos encontrado la respuesta acerca de este versículo de la Biblia. En el Nuevo Testamento hemos llegado a saber quién es esa mujer. Es decir, para un cristiano esta pregunta ya tiene respuesta. ¿Quién es la mujer? María. Para nosotros es la Virgen María, para los cristianos. En este caso, lo que vale la pena subrayar entonces es que desde el momento en el cual entra el pecado en el mundo, Dios no cancela sus planes. Dios reafirma sus planes, y entonces su plan se convierte en un plan de salvación donde está involucrada, o donde es esencial, una figura, la figura de una mujer.
Dios no necesita de nosotros para llevar sus planes hacia adelante. Dios puede salvar al mundo con vos o sin vos, conmigo o sin mí. Dios es capaz de salvar al mundo como le dé la gana, pues. Sin embargo, este texto de la Biblia es muy bonito porque lo que está diciéndonos es que Dios está dispuesto a salvar al mundo. Dios quiere salvar al mundo, pero de alguna manera en la figura de esta mujer, me explico, quiero explicarme bien, en la figura de esta mujer, Dios quiere que la humanidad sea un agente activo de la salvación. Es decir, Dios quiere salvarnos, pero Dios no va a salvarnos a la fuerza, pues. Dios quiere de alguna manera, en la figura de esta mujer, invitarnos a nosotros también a ser protagonistas de salvación, a ser protagonistas de liberación, a ser protagonistas entonces de redención. Es importante, hermanos, este texto es tan importante que en la Biblia a este texto se le llama el protoevangelio. Según los biblistas, los que estudian la Biblia, Génesis 3:15 es la primera buena noticia que se proclama para el mundo. Ni siquiera es el nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús es como la noticia puesta en concreto. Pero ya este anuncio de esta mujer y de su hijo, que hacen parte del plan salvífico de Dios, ya nos alegra el corazón y nos llena de una inmensa felicidad. Porque Dios no nos ha abandonado. Dios tiene un plan. Y en ese plan está presente una mujer. Para nosotros no hay duda. Esa mujer, la respuesta a esa mujer es la Virgen María. Entonces, ¿desde cuándo existe el plan de salvación de parte de Dios? Desde siempre. Desde el día en que Adán y Eva pecaron, Dios inventa un plan de salvación. Y en ese plan de salvación está presente una mujer. Cuando los judíos leían esto, por ejemplo, en el tiempo de los profetas, cuando los judíos leían esto en el tiempo de los profetas, ellos sabían que cuando Dios iba a salvar al mundo, ahí iba a haber una mujer. Por eso, aunque a veces en las culturas judías, por ejemplo, la cultura del Oriente, que son muy machistas, como aquí también, o como en todas partes del mundo, sí, entonces, en estas culturas siempre había eso de cara a la mujer, porque la mujer de alguna manera, si hay un plan que incluye a una mujer, seguramente las mujeres, todas las mujeres de alguna manera estaban como en esa disponibilidad. ¿Quién? Yo quiero ser parte de ese plan, ¿ya? Yo quiero ser parte de ese proyecto de Dios. Por eso tenemos un segundo texto importante para entender el lugar de la Virgen María en el plan de la salvación. Es el texto de Isaías 7:14. Todos recuerdan el texto, ¿verdad? ¿Cómo lo recordaban antes? Sí. Es aquel texto famoso en el capítulo 7, cuando se pide una señal, y entonces la señal que se va a dar, el profeta dice: le dice el profeta al rey, voy a leer todo porque no encuentro el versículo. Escucha pues, heredero de David, ¿os parece poco cansar a los hombres que cansáis también a mi Dios? Pues bien, dice, el Señor mismo, el rey quiere una señal. Pues bien, el Señor mismo va a darles una señal. Y entonces están hablando de un tiempo nuevo, de un tiempo de salvación, de un tiempo de esperanza. Y otra vez acá, de una manera interesante, aparece que, ¿cuál es la señal? Mira, esta es la señal, mira. ¿Qué tienes que mirar? Mira que la Virgen está encinta y va a dar a luz un hijo, al que le pondrás por nombre Emmanuel. ¿Qué quiere decir? Dios con nosotros. Esta profecía del profeta Isaías nos ayuda a entender que Dios no solo tiene un plan, sino Dios está decidido a llevarlo a cabo. Dios está dispuesto a cumplir ese plan.
Y ahora acá en este texto de Isaías encontramos una cosa contradictoria a nuestra lógica, porque en el plan de Dios sabíamos que era una mujer, pero ahora sabemos que es una mujer virgen, que es una doncella. O sea, no es una muchacha, es una virgen, una doncella. La virgen, pero no es solo una virgen, sino además esta virgen tiene algo raro. ¿Qué tiene? Que está embarazada. Es una virgen que está embarazada y es una virgen que da a luz. O sea, ¿esto es posible? Desde el punto de vista fisiológico, esto es imposible. Por lo tanto, en esta profecía de Isaías ya hemos aprendido un detalle más acerca de aquella mujer. Sabíamos que era una mujer, aquella mujer que representa la parte humana. En el plan de salvación de Dios, Dios quiere involucrarnos a todos los hombres y a todas las mujeres desde nuestra posición histórica. Todos somos, de alguna manera, activamente colaboradores de nuestra salvación o de nuestra condenación. No estoy diciendo que uno se salve a sí mismo, pero uno tiene que ir proveyendo los medios, las herramientas para que Dios lo salve, para que Dios actúe en uno su salvación. Por lo tanto, en este texto de Isaías encontramos un dato nuevo, que la mujer es virgen y que está encinta. Encontramos dos cosas nuevas que justamente el Evangelio de Mateo va a decir que se cumplen ¿en quién? ¿En la persona de quién? Porque vino el ángel, dice, a visitar a Nazaret ¿a quién? A María, pero dice el Evangelio de Lucas, dice que vino a Nazaret a visitar a una virgen. Y es una virgen que va a estar de ahora en adelante embarazada, porque ella misma dice, esto no es posible, porque o una cosa o la otra, pero no se pueden las dos juntas. Este es el misterio de Dios que nos ayuda a reconocer en la presencia de la Virgen María, que todo el Antiguo Testamento no está hablando de la Virgen María, está hablando de una mujer y está hablando de una virgen que está embarazada. Entonces, ¿el Antiguo Testamento habla de la Virgen María? No. Pero cuando leemos el Nuevo Testamento, nosotros queremos encontrar huellas que den testimonio a favor de la Virgen María en el Antiguo Testamento. Y estos dos textos son claves. Génesis, capítulo 3, versículo 15. Y la profecía del profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14. Son dos textos entonces que nos apuntan que Dios no solo tiene un plan, sino que está dispuesto a llevarlo a cabo. Es más, lo está llevando a cabo de una manera permanente. Todo esto, a pesar de que no esté dirigido directamente a la Virgen María, pienso que tiene su respuesta allá en el capítulo 4 del libro de los Gálatas. ¿Alguien recuerda la cita? Gálatas 4:4. ¿Cómo dice? Es el apóstol Pablo que escribe a los Gálatas, y Pablo, solo voy a leer el capítulo, versículo 4. Pablo dice, pero al llegar o al cumplirse la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, ¿qué sigue? Nacido del aire, no, nacido de una mujer. Esto tiene que saberlo de memoria. Los guadalupanos tienen que saber esto de memoria. Al cumplirse la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer. En la mente de Pablo, en la teología del Nuevo Testamento, entonces, el Antiguo Testamento está cumplido, está realizado. Para los cristianos, sabemos que Génesis 3:15 habla de una mujer, Isaías habla de una mujer encinta, virgen, y Pablo habla del Hijo de Dios nacido de una mujer. Esta mujer para nosotros tiene su nombre. ¿Cómo se llama? María de Nazaret. De eso vamos a hablar mañana, de María de Nazaret. ¿Está bien? Le damos gracias a Jesús
por todos los beneficios que regala a nuestra vida a través de la intercesión de la Virgen María. Le pedimos que por intercesión de la Virgen María nos socorra a nosotros con humildad, con paciencia, con una fe más grande y con una obediencia más fuerte a la palabra de Dios. Que por intercesión de la Virgen María los parientes nuestros, los amigos nuestros que ya murieron, gocen de la paz eterna de Dios en el cielo. Ave María Purísima, Ave María Purísima, Ave María Purísima, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en las necesidades. Antes bien, líbranos del peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Que por la intercesión de la Virgen María, el Señor nos conceda su bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.